Dice así la palabra del Señor a la letra, y tengo el honor de leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A ver, vamos una vez más a repetir todos a la voz de tres los últimos dos renglones que aparecen allí. Una vez más, todos unísonamente, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos. Amén. En esta hora vamos a darle gracias al Señor y así nos presentamos al magnífico trono de la gracia. Señor, en esta hora nos dirigimos a ti confiadamente. Señor, en esta hora presentando nuestras vidas y dándote las primicias en este primer día de la semana, bendiciendo tu nombre y reconociendo tu supremacía, tu grandeza. Señor, hoy te damos gloria y honor y reconocemos que tú, Señor, eres nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor, y hoy magnificamos ese maravilloso día, Señor, porque tú a través de este hecho tan glorioso nos has dado la oportunidad que el mundo nos negó, la oportunidad de ser personas de bien, Señor, cuando nadie daba ni un centavo, un penny por nosotros. Tú estuviste dispuesto hasta derramar tu última gota de sangre por cada uno de vosotros en la cruz del Calvario, y cada gota que de esa sangre manaba, Señor, manchando el polvo del Gólgota, una mancha nos borraba y arrancaba el pecado de nuestros corazones, y hoy somos libres para la gloria de tu nombre. Hoy podemos levantar nuestras manos, Señor, y presentarnos con la frente en alto, reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Hoy le damos testimonio al mundo de que tú eres real, que tú eres no solo real, sino verdadero, porque el diablo puede ser real, pero es falso. Tú nos diste la oportunidad de la vida, Señor. Gracias porque hoy, Señor, el mundo celebra este acontecimiento tan maravilloso, y te damos gracias juntamente con este pueblo en esta mañana. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Hay una dinámica en el pueblo judío que se practica desde que hay conocimiento de esta cultura, y es que el amo, siempre que iba a la cena a comer, el siervo estaba muy precavido, ¿verdad? Cómo era la manera como actuaba su amo. Y cuando él servía a la mesa, se dice que el amo tomaba el manto, ¿verdad? Digamos, el utensilio, lo que tenía en su alcance, sus manos, y cuando estaba terminando la cena, él tomaba ese manto y lo arrugaba todo y se limpiaba a sí mismo la boca, las manos, y lo dejaba así arrugado junto a la mesa, y no podía tocar el siervo nada de lo que estaba allí sobre la mesa hasta que el amo dijera: he terminado. Y era lo contrario que cuando el amo, mis amados hermanos, estaba por finalizar la cena. Dice la dinámica judía que el pedazo de toalla o de manto lo ponía de una forma doblada y lo dejaba justamente allí al lado de la mesa, y el siervo, el criado, no podía tocar aquel manto hasta que el amo dijera, ¿verdad? Se levantaba de la mesa y decía: volveré. Pero era intocable ese manto allí en ese lugar de la mesa. Esta dinámica judía también aduce que cuando una persona, como lo relatan las escrituras, en el día del momento del descubrimiento de la resurrección, las mujeres entraron allí adentro de la tumba y encontraron que el sudario estaba así enrollado, estaba envuelto, estaba intocable, pero la expresión sigue resonando y haciendo eco en nuestros días: volveré. Amén. Eso quiere decir y dar muestra de una evidencia física de que Jesús resucitó.
Amén, hermanos. Amén. Entonces quiero solamente en breves reseñas decirle que hace más de 2024 años nació en un portal en Belén de Judea un hombre contrario a las leyes de la vida. En su infancia estremeció a un rey llamado Herodes. En su niñez desconcertó a los doctores de la ley, como a aquellos maestros que estaban justo en el templo. En su infancia se desconoce cómo fue criado, se conoce muy poco acerca de su manera de crianza en Galilea. Sus padres fueron sin formación alguna, sin educación, pero en su edad adulta se reveló al mundo y era como de 30 años, dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, cuando comenzó a ejercitar su ministerio. Y dice que calmaba los vientos y los mares y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Nunca escribió un libro. Ya poco se habla acerca de que Jesús se tomara ese tiempo de escribir libros, pero hoy las bibliotecas juntas no se gastan de encontrar tanto material, tanta información acerca de él. Los cantantes juntos jamás podrían decir que ya pudieron inspirarse en el último tema de canción acerca de la vida de Jesús. De ese personaje es del cual quiero en esta hora hablar, del hombre que conmovió al mundo, porque no hay un evento más trascendental en la historia de la humanidad, mi querido hermano que me escucha en esta mañana. No hay un acontecimiento tan apoteósico en la historia de los anales de la vida humana como este día, ¿verdad? Que si la historia no nos es infiel, hace más de 2024 años, nos dice que allí en ese lugar, a las afueras de Jerusalén, una mujer muy temprana, en las horas de la mañana, aún dice que se miraba muy oscuro cuando ellas iban camino hacia aquel lugar, amén, a las afueras de Jerusalén, a donde habían puesto los restos humanos de ese personaje tan maravilloso llamado Jesús de Nazaret. ¿Cuántos glorifican al Señor por él? Amén, amén. Ellas iban con las especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, para embalsamarlo, porque era una costumbre que se llevaba a cabo. Ahora, el Salmo 16:12 dice la Biblia, declarando David en el Espíritu, porque entendemos que David hablaba muchas expresiones que eran una digamos, declaración profética. Y en el capítulo 16 del Salmo, verso 12, dice la Biblia que David en el Espíritu declara: no permitirás que dejes mi alma en el Seol, amén, ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción. Esto daba a indicar que, hablándolo en el postrer tiempo, eso también es una proclamación del mismo Hijo de Dios. No permitirás que, amén, que mi alma se quede allí en el Seol, que era la morada de los muertos, el lugar allá, amén, donde llegan finalmente los restos de cada persona. Y no permitirás que este cuerpo, le decía como en el Espíritu del Hijo al Padre, que mi cuerpo vea corrupción. Eso también es una declaración tremenda, porque el único ser humano, hermano querido, que no vio corrupción en su cuerpo, que quiere decir que no se descompuso, no se pudrió, no se pudo percibir un olor nocivo de él, que se desprendiera un mal olor putrefacto, fue el cuerpo de Jesús. No permitió Dios el Padre que fuese tocado su cuerpo. O sea que las leyes físicas en él no se pudieron cumplir en ese caso. Su cuerpo quedó intacto. Su cuerpo, amén, jamás lo tocó la corrupción de lo que ya estaba el mundo acostumbrado a ver en otras personas. Y su alma tampoco fue retenida por la muerte. Uno era haber exclamado lo que aparece en Corintios cuando dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Amén, hermanos. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida, mira, como cuando usted está tomándose con un popote, un straw, una bebida. Así declara la Biblia: ¿dónde está, muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Jesús venció a la muerte. Hoy podemos decir que Jesús le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Yo soy la resurrección
y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A su nombre, gloria al Señor. Todo el que está vivo en esta mañana puede hoy alabar el nombre precioso del Señor, porque ha resucitado. Jesús resucitó de entre los muertos, y esa es la gran noticia que hay en el mundo hoy. Gloria a su nombre. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Miren, una proclamación maravillosa. Yo me quiero figurar que en ese rango, en ese mundo angelical, usted sabe que cada ángel tiene no solamente una actividad en el cielo de estar adorando a Dios. Ellos tienen una polifuncionalidad, están para moverse a favor y en pro de la obra del Señor, son proactivos, están siempre haciendo, digamos, la voluntad de Dios el Padre. Son mensajeros, ministros y flamas de fuego, mensajeros de Dios que vienen a hacer la voluntad del Señor. Entonces, dentro de ese mundo angelical de trillones de ángeles, yo no me quisiera ni siquiera acercar a la imaginación de pensar que un ángel, amén, fue escogido desde miles y miles de años atrás, y lo pudiéramos así definir en esos términos en la eternidad, para solamente venir a este mundo, a esta tierra, para anunciar amén. No solamente ellos vinieron para anunciar el nacimiento del Señor Jesús, pero yo me quiero suponer que ese ángel, hermano, que fue, amén, asignado para llevar al mundo la gran noticia, como amén, vivía de ganas por querer anunciarle a la gente, al mundo, tan solo allí en una cueva a las afueras de Jerusalén. Bendito sea Dios, ese mensaje, aleluya, al mundo, diciéndole: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿O acaso no os acordaos de lo que Él os dijo cuando estaba entre vosotros, que era necesario que el Hijo del Hombre tendría que padecer de los hombres, pero que al tercer día se habría de levantar entre los muertos? Oh, gloria al Señor. Ir allá, amén, a sus hermanos y anunciarle que este suceso ya aconteció. Ven entre los hermanos y anuncien que ya no está aquí, que Él ha resucitado. Jesús resucitó, y esa es la gran noticia en la mañana de hoy. Jesús resucitó. Me emociona el hablar de este tema, de la resurrección de Jesús, porque, hermano, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Amén. En 1 Corintios 15 habla acerca de la resurrección de los muertos. Y si Jesús no hubiese resucitado, entonces no habría resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces vuestra predicación fuese en vano. ¿Para qué estamos aquí en esta mañana si no hubiese resurrección de muertos? Si Jesús no hubiese resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración en el mundo. ¿Para qué perder el tiempo? Por eso dijo un día el apóstol San Pablo: entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, por eso es que el mundo que no discierne este acontecimiento, por eso viven, hermanos, inmersos en su mundo, en sus maldades, están atrapados, muertos en sus delitos y pecados, porque no han apreciado, no han discernido este mensaje de la resurrección. Pero los que vivimos, los que ahora estamos aquí vivos y que pronto seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos, bendito sea el Señor. Por eso ahora proclamamos este mensaje. Bendito sea Dios. Al ángel solo le tomó unos cuantos minutos para proclamar este mensaje, pero qué dichosos somos nosotros los que estamos aquí en esta preciosa mañana, que este mensaje lo puedes replicar a miles y todas las veces que quieras, miles y miles de veces, a las personas que tienes a tu lado, de que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Esta es la gran noticia. Oh, gloria a Dios. Si hay resurrección, hay esperanza de gloria para todos nosotros. Ya no va a haber más, amén, llanto, ni dolor, ni lágrimas, y toda enfermedad, toda dolencia se va, amén, en el nombre del Señor, porque Jesús resucitó. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Santo. Damos gloria a Dios, hermano. Damos gloria al Señor. Damos gloria a Dios. Amén, amén. Alabado.
sea el Señor. Mientras él estaba allí, ese cuerpo, su alma no vio tampoco corrupción, porque hay muchas personas que no si han llegado a este tipo de meditación, y lo he encontrado en muchas, digamos, muchas enseñanzas, muchos estudios, pero poco han profundizado acerca de este tema de Jesús. Al momento de haber partido por unos par de días de este mundo, ¿qué pasaba en la vida de Jesús? ¿Qué acontecía? ¿Qué hacía Jesús mientras su cuerpo estaba en ese sepulcro? Amén, hermanos. La Biblia dice que Él descendió a los lugares inferiores de la tierra, a lo que algunas personas le han llamado como el inframundo, a los lugares más bajos de la tierra, dice Efesios 4:8. Llegó y descendió, amén, al corazón de la tierra, dice Primera de Pedro, para hablarle a los espíritus antidiluvianos. ¿Sabe quiénes son o quiénes eran esos espíritus antidiluvianos? Aquellos seres humanos, aquellos habitantes de la tierra que vivieron antes, ¿verdad?, que se produjera el gran diluvio sobre la tierra. Y fueron millones de personas que por su conducta y su comportamiento vivían ajenos a Dios. Y la Biblia dice que ellos, cada quien hacía lo que mejor les parecía, y su pensamiento era de continuo al mal. Ya no había en ellos ningún tipo de redargüimiento por sus pecados. Pero dice el Señor que un día decidió destruir a esa raza, a esa civilización prediluviana, porque no encontró realmente razón para mantenerlos preservados en esta tierra. Dice Dios que le dolió en su corazón haber hecho al hombre, amén, por causa de esa maldad. Le dolió. Hermano, la palabra que está en algunos manuscritos, en unas versiones dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, pero la traducción más cercana de la Nueva Versión Internacional es, y le dolió en su corazón a Dios, porque el ser humano le dio la espalda. Entonces, cuando llegó, amén, en esa generación, porque Dios siempre preserva gente, amén, con un corazón recto. Hay en generaciones desde el pasado, hombres de Dios, mujeres de Dios, que le han dado el todo al Señor, que se han apartado del Señor, son escogidos, amén, desde antes de la fundación del mundo, para venir a cumplir un propósito eterno de gloria. Y entre aquella generación malvada, adúltera y perversa, se levantó un hombre llamado Noé, el cual dice la Biblia que Dios lo encontró como un hombre justo, un hombre recto en medio de esa generación. Amén. Y Dios le declaró lo que tenía ya propuesto hacer en el mundo de aquel entonces, y le mandó a construir un arca. Ustedes ya conocen parte de toda esta historia. Y todas aquellas personas murieron anegados en agua. Solo 8 fueron los sobrevivientes. Y esos fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos, Can, Jafet y Sem, y sus esposas. Murieron, amén, aquella generación, pero Dios preservó esas 8 personas. Luego, amén, esto haciendo alusión a Jesús, de las narraciones de Jesús en el Nuevo Testamento, dice que así como los días de Noé, así también serán los días previos a la venida del Hijo del Hombre. Que cuando la gente ande en casamiento, cuando anden en embriagueces, que se anden embriagando unos con otros, amén, a la hora que no pensáis aparecerá, aleluya, en ese escenario glorioso, en la nube del cielo, Jesús el Hijo del Hombre. Oh, gloria al Señor, amén, amén, amén. Damos gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Cuántos se regocijan por eso? ¿Cuántos, amén, están esperando, hermano querido? Jesús no solamente resucitó, sino que también dijo, he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá, volverá otra vez, como la dinámica judía, así como el manto quedó envuelto, enrollado justo al cabezal donde él había sido puesto, así enrollado, amén, aleluya, lo encontraron, bendito sea Dios, el sudario, el famoso sudario, como algunos aducen que está en Turín, allá en Italia, ese sudario que dice que refleja el rostro del Señor. Eso demuestra, amén, así enrollado, que el Rey de la Gloria volverá, amén, no lo dudes, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que Jesús le fue a predicar a esos habitantes que ya estaban allí condenados en esos lugares del inframundo, y le empezó a hacerle saber
Fíjense, no fue a rescatarlos, no fue a predicarles para llevarlos allá al paraíso, a esa gente malvada, sino para hacerles saber que Él era el que Noé predicaba, el que Noé anunciaba: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y Noé, amén, mantuvo siempre esa esperanza de que muchas personas, al haber construido una inmensa embarcación, muchas personas pudieran, amén, acudir al llamado del arrepentimiento cuando proclamaban como pregonero de la justicia ese mensaje de arrepentimiento: arrepiéntanse porque Dios va a destruir este mundo, arrepiéntanse de sus pecados, de su maldad, y vengan, escuchen el juicio de Dios, porque Dios me ha dicho que va a destruir esta tierra, que pronto, amén, los cielos se cerrarán, amén, y nubes oscuras vendrán sobre la tierra, y la lluvia caerá y hará que todo el planeta sea invadido, inundado con aguas que vendrán desde el cielo, y Dios romperá la fuente. Y la gente le tildaba de loco, la gente le decía: estás desquiciado. Quizás mucha gente me menospreciaba el mensaje que Noé estaba predicando en aquellos tiempos. La gente estaba en lo suyo, estaba dándole rienda suelta a sus deseos, a su carne, pero el mensaje estaba impactando, amén, aleluya, y que aunque no lo quisieron aceptar, allá en esos lugares, en el infierno, en esos lugares, hermanos amados, se arrepentían. Cuando Jesús apareció: yo soy la puerta. Cuando Noé hablaba acerca de esto, aún la puerta estaba abierta y estaba dando margen para que ellos pudieran entrar. Pero los animales fueron más inteligentes y los animales entraron a la obediencia, a la voz del llamado que Dios hizo. Amén, amén, aleluya. Cuando los llamaba de pareja. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Te adoramos, Y Padre. las personas siguieron en su maldad, en sus pecados. Pero Jesús allá en el infierno les decía: yo soy la puerta. Noé mantuvo la puerta ahí abierta, pero llegó un momento cuando ya entraron los últimos animales, o el último de los animales. Dios fue el que cerró la puerta. La Biblia dice en Génesis que Dios fue quien cerró la puerta. Porque cuando Dios cierra, no hay quien pueda abrir. Amén. Y cuando Dios abre, no hay quien pueda cerrar. Porque ya cuando estaba el arca cerrada y empezó a caer la lluvia y empezaron las aguas a subir sus niveles, bendito sea Dios, yo me supongo que mucha gente con madera, con troncos, intentaban golpear la puerta para decirle: no, déjanos entrar. Pero ya era tarde, porque la puerta estaba cerrada, porque era Dios quien había cerrado la puerta. Bendito sea Dios. Y por eso ahora Jesús, haciendo un rememorando de este asunto, una remembranza, dice: yo soy la puerta. Una vez más hace recordatorio, porque así como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Oiga, y yendo otra vez al punto, Jesús le estaba haciéndole ver, se manifestó a ese mundo de aquel entonces y le dijo eso allá en el infierno: yo soy la puerta. Y ustedes tuvieron una oportunidad y la despreciaron, y ahí se quedaron en ese lugar. Le fue a predicar a los espíritus encarcelados, dice el apóstol San Pedro. Pero no solamente estaba haciendo esa función allí mientras su cuerpo estaba en aquella tumba, hermanos amados, sino que también le fue a quitar, a arrebatar las llaves del señorío, de la autoridad y del dominio a Satanás, a su demonio. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, cuando Juan dice que escribía estas cosas: y yo, Juan, vi todas estas cosas, y cuando vi, amén, aleluya, la figura del Hijo del Hombre, yo lo vi, dice que su rostro era como el sol resplandeciente y sus cabellos blancos como la lana. Oh, gloria al nombre del Señor. Como el color del bronce bruñido y sus ojos como llamas de fuego. Cuando yo le vi, caí como muerto. Ese mismo Juan, que era el que estaba recostado al pecho del maestro, y que Jesús decía de él: y aquí mi siervo amado, este es mi siervo amado. Él lo podía reconocer, amén, su aspecto facial, pero estando allí en ese lugar, en Patmos, en la isla, y viendo a Jesús en otra forma, en otra manera, no podía resistir aquello, porque ya no estaba en esa naturaleza humana, sino en un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando dice la Biblia que lo vio, cayó como muerto, aleluya. Y estaba Juan con miedo, con mucho temor, pero dice la Biblia que un ángel se le acercó y tocó, amén, aleluya, tocó a aquel varón llamado Juan y le dijo: no temas, no temas.
Amén. Porque yo he muerto, pero ahora hay aquí el que estuvo muerto y está viviendo, el que vive. Y yo soy el que tengo las llaves del Hades y del infierno. Oh, gloria a Dios. Allí Juan pudo ver, pudo apreciar amén, aquella imagen, aquella visión, el que había resucitado. Ahora dice: yo tengo las llaves del Hades y del infierno. Mientras Satanás y su demonio estaban celebrando la muerte del Señor en la cruz, porque lo que parecía para el mundo, al reino de la oscuridad, una gran victoria de haber llevado al Hijo de Dios a ese lugar, amén, no entendían. Fue las únicas cosas que el diablo jamás pudo entender, que los demonios, Satanás y todos sus séquitos, aunque creían que ya ellos tenían una victoria asegurada, ellos lo que no sabían era todo lo contrario, porque la Biblia, amén, y el Señor dice: yo, amén, bendito sea, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque Él es la vida. Bendito sea Dios, Jesús es la vida. Gloria a su nombre. Jesús es la vida, hermanos. Aleluya. Arrebató las llaves que le había quitado a nuestros primeros padres, a Adán. Amén, cuando estaba en el huerto, porque ellos negociaron aquella vestidura que Dios había depositado sobre ellos, de darles toda la potestad y el señorío. Dios les dijo: enseñoreate sobre todas las cosas que están a tu vista. Dice la Biblia que el Señor le dio la autoridad para que Adán le pusiese nombre a todo lo que existía, todo lo que le rodeaba, y le dio autoridad. Y Adán hablaba con Dios como el hombre habla, cara a cara. Así hablaba con Dios al aire del día. Y Adán tenía ese gozo, ese privilegio, pero por causa de la desobediencia, de la transgresión que cometieron en el huerto, amén, hermanos, comiendo del fruto que Dios había prohibido. De todo árbol, de todo fruto del árbol podrás comer, mas ciertamente de ese fruto no lo podrás hacer, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente del día que de él comieres morirás. Oiga, y eso fue la causante, el detonante para que nuestros primeros padres, amén, hermanos, perdieran ese privilegio, esa comunión con Dios. Aleluya. Y el diablo se reía en la cara de la creación, se le reía en la cara. Bendito sea el Señor. Pero Jesús tuvo que venir a este mundo, porque este es el gran mensaje. Cuando el Señor publica un decreto allá en el libro del profeta Isaías, inspirado por el profeta, cuando Dios declara de aquí: publicaré un decreto, ¿a quién enviaré? Y el que estaba sentado a su diestra dijo: heme aquí, yo iré por vosotros. Estaba refiriéndose al Cordero de Dios. Amén. Mientras Dios el Padre estaba publicando el decreto, ¿a quién envió? El que estaba a su lado, no siendo, amén, aleluya, no siendo una persona desconsiderada ni incompasiva, le dice al Padre: envíame a mí, yo iré por ellos, yo iré por ellos, yo iré por ellos, Padre amado. Y amén, embarca el Señor en una de las más grandes, bendito sea Dios, más grandes expediciones misioneras, un experimento divino. Gloria al Señor, siendo en forma de Dios. No estimó hacer como Dios, como cosa de la que aferrarse, sino que se despojó de sus vestiduras reales cuando Él recibía allá en el cielo desde la eternidad. Bendito sea Dios, estaba sentado en su trono, y los ángeles, los querubines, los serafines, todos le adoraban. Todos estaban siempre ahí honrándole. Los 24 ancianos se postraban, arrojaban sus coronas allí a sus pies. Mas aleluya, Él no me tomó en poco aquello por un instante de la eternidad, y se hizo un siervo, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. Por eso David, Dios usando su boca, decía siendo menor que los ángeles, nos has coronado de favores. ¿Quién soy yo? A mí, ¿quién es el hombre para que le visites? Y el Hijo del Hombre para que te arrepientas. Si siendo menor que los ángeles, le has coronado de favores. El Señor Jesús tuvo que venir a este mundo para dar su vida por todos nosotros. ¿Por qué razón lo hizo? ¿Por qué razón te has puesto a pensar eso? ¿Qué vio en ti? ¿Quién eres tú para que el Señor haya fijado sus ojos en ti?
Porque si no, hubiese Dios el Padre tocado nuestros corazones. Hermano, puedo haber hoy predicado este tema. Quizás usted pudiera haberlo escuchado una y otra vez. Pero si usted, amén, no hubiese dejado que Dios el Padre tocase el corazón suyo, era incomprensible para su razonamiento y comprensión humana. Pero Dios abrió el corazón nuestro. Dice, amén, mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Dios es el que toca, el que labra los corazones de los hombres. Y todo pámpano que somos nosotros que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Es Dios el Padre. Por eso yo, amén, esta mañana, bendito sea Dios, digo, Padre, gracias te doy porque tuviste compasión de mí. Bendito sea Dios, díganlo, Padre amado, gracias porque tuviste compasión de mí, siendo, amén, digno de lástima, no siendo digno de esto. Yo era ajeno a esto. Hermanos, yo no pedí nacer, yo no pedí venir a este mundo, pero Dios en su amor y en su grande misericordia le plació, amén, al igual que a mí, a usted, traerlos a este mundo y haberlos escogido, haberlos, amén, llamado, haciendo un llamamiento santo. No somos sino, amén, aleluya, polvo y ceniza, pero Dios en su amor y en su misericordia nos ha traído a esta vida, no para venir a ser aquí parte de un picnic, no para un entretenimiento, amén, para, amén, cosas triviales y efímeras y pasajeras. Dios nos trajo, amén, para cumplir un propósito eterno de gloria. Oh, gloria al Señor. La resurrección en nosotros se tiene que vivir, se tiene que sentir cada día, cada mañana, cada amanecer. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Dice que una inmensa roca estaba allí, hermanos, en aquella tumba. Bendito sea Dios, aún estaba el cuerpo allí del Señor, pero Él seguía haciendo una labor maravillosa. No solamente le fue a predicar a los espíritus antidiluvianos, no solamente fue a, amén, a hacerle saber a la oscuridad, a la muerte, que ya no tenía potestad ninguna sobre ninguno de nosotros, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son aquellos que no viven conforme a la carne, sino según el Espíritu Santo. Escúchame en esta mañana, hermano, joven, bendito sea Dios. No son aquellos que viven conforme a la carne, aquellos que se levantarán en el día del arrebatamiento de la iglesia. No juegues con la gracia de Dios, no juegues, amén, con los santos. Bendito sea Dios. Este lugar se respeta, este lugar, amén, se le tiene que dar toda la reverencia. Guárdate para el Señor, guárdate para Dios, porque el tiempo lo perdiste si tú, amén, no le diste el lugar que correspondía a Dios. Dios es, amén, supremamente tan santo, amén, aleluya. Nos anhela tan celosamente a nosotros. Y Dios, bendito sea Dios, tiene comunión es con los santos, los que han sido redimidos por su preciosa sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. No solamente le fue a predicar a esos espíritus antidiluvianos, sino que la Biblia dice en el último capítulo de Mateo que Él, amén, tomó aquellas primicias de aquellos hermanos que habían fallecido desde los tiempos memorables en las Escrituras y los fue a trasladar hacia el paraíso. ¿Por qué tiene que suceder eso? Nadie subió. Dice la Biblia allá en 1 Corintios capítulo 4, perdón, en el libro de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 11 en adelante, dice que nadie subió allá arriba, amén, sino aquel que bajó a los lugares más profundos de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén, bendito sea Dios. Eso quiere decir entonces que Jesús vino a ser las primicias, amén, el primogénito entre los muertos. Cuando aquella mujer llamada María estaba, bendito sea Dios, ya al amanecer como esta hora, estaba a punto de venir y de tocar el borde del manto del maestro, de tocarla, Jesús le dijo: mujer, no me toques. No me toques, ¿sabe por qué? Porque el Señor aún no había subido a la presencia de su Padre. Amén, aleluya. La Biblia enseña en Levítico que nadie que fuese inmundo, nadie que fuese contaminado podía tocar al sacerdote, al sumo sacerdote. Jesús, como el gran sumo sacerdote, tenemos un gran sumo sacerdote que, aleluya, según el orden de Melquisedec, amén, hermano, intercedió por nosotros con ruego y con súplica, pero la obra no había sido aún consumada
La obra redentora aún no había sido terminada hasta que el Señor Jesús subiese a la presencia del Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Se tuvo que presentar al Padre. Amén. Lucas, el Evangelio dice, el evangelista Lucas en Hechos dice que mostrando las huellas indubitables de sus manos, de las marcas de los clavos en sus manos, no es aquí, sino aquí en la mano de la muñeca. Amén. Eran unos clavos de más de 3-4 pulgadas que eran traspasados en las manos del Señor Jesús y en sus pies. Dice que mostrando las huellas indubitables aquí en el Padre, nos dio muestra de que ya la obra había sido consumada. Tuvo que presentarse como el sacrificio, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y decirle al Padre: papá, ya he hecho la obra que tú me mandaste que hiciese. He acabado la obra que tú me diste que hiciese. Y ellos han conocido que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Bendito sea Dios. Y presentó allí en esa audiencia, en las cortes celestiales, delante del testimonio de muchos, los que estaban ahí, ángeles y todos los que pudieran observar las huellas indubitables. Yo di mi vida por toda esa humanidad. Mi sangre se fue derramada en ese cruento madero de la cruz. Ahora, Padre, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, amén, una vez más permítemela. Y pudo Jesús nuevamente entrar por los portales celestiales y sentarse al lugar que correspondía, sentándose a la diestra del Dios Padre. Oh, qué bueno, qué maravilloso es poder entender esto en el Espíritu, mi amado hermano. Ahora Jesús está posicionado, sentado en el lugar, en el trono, allá al lado de su Padre. Bendito sea Dios. Por eso cuando volvió, descendió, le dijo: amén, consumado es. Ahora sí podía entonces dejarse ver de aquellos hermanos que habían creído en él. Ahora se podía dejar tocar. Ahora podía abrazarlo. Y también, hermano, pudo trasladar, primero presentándose él como la primicia, como el primogénito entre los muertos. Se pudo presentar al Padre como el regalo. Bendito sea Dios, la primicia de Dios el Padre. Y entonces detrás de él venía toda esa inmensidad de aquella población del inframundo, amén, pero que no estaban en condenación, estaban en un lugar llamado el seno de Abraham, a su nombre. Gloria. Si recuerdan la historia de Lucas 16, hermanos, estoy terminando ya. Lucas 16, que la Biblia menciona, dice: y había un hombre rico que se vestía de lino fino y con esplendidez. Pero había un mendigo llamado Lázaro que se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Sucedió que un día murió el rico y fue sepultado, pero murió también el mendigo Lázaro. A él sí le tiene nombre, y al rico, para Dios, los que mueren sin él no tienen realmente ningún tipo de trascendencia en la eternidad. Pero a Lázaro sí le menciona por nombre, y no es una parábola, porque si hubiese sido una parábola, nunca jamás lo hubiese determinado con nombre propio. Y comienza diciendo el reino de los, aquí compararé el reino de los cielos, sino que es un hecho verídico, una historia real, amén, que Jesús menciona. Y cuando dice de Lázaro, dice: y Lázaro, que se alimentaba de las migajas del rico, de lo que caía de la mesa del rico, también en un momento de su vida, por todas las llagas que tenía, lo consumieron allí en vida y murió. Y Lázaro fue llevado por los ángeles, amén, al seno de Abraham, al seno de Abraham, que según se puede figurar era como una altiplanicie que estaba ya en esos lugares, en esa geografía del inframundo, debajo de la tierra. Allí estaba el seno de Abraham y estaba el rico más abajo en un abismo, pero no estaba allí rascándose ni preocupándose, sino que estaba en tormento terriblemente. Los gusanos, amén, salían por sus ojos, por su nariz, por su boca, porque vivía en desobediencia delante de Dios. Era egoísta, era mezquino, era un ser ególatra que se amaba a sí mismo y no tenía compasión de las personas, del ser humano. Y estando allí en ese lugar de tormento, miró, levantó su mirada hacia allá arriba, el seno de Abraham, el seno como en la morada de los santos redimidos que estaban allí en espera hasta el momento de que Cristo viniese, amén, como ya les dije, hermano, y que al resucitar Jesús ya pudiera dar por hecho lo que le decía a sus seguidores:
En Juan capítulo 14, bendito sea Dios, dice: la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. A su nombre. ¿Cuántos se sienten seguros que allá en el cielo usted tiene su morada? ¿Cuántos, amén, aleluya, saben que tienen una morada en el cielo? Oh, gloria a Dios. Y los saca de ese lugar del seno, vacía el seno de Abraham. Y por eso dice la Biblia en Mateo 28 que la vida de muchos santos se le aparecieron a muchos hermanos en Jerusalén. Estaban solamente diciendo: hola, amén, bye bye, nos vemos pronto allá, el día de la gran redención en las nubes de los cielos. Y ahora esta gente son trasladadas, transferidas a su nueva casa en los cielos. Damos gloria a Dios por eso, hermano. Amén, aleluya. Y entonces viene Jesús nuevamente a este mundo y se incorpora allí en ese cuerpo que estaba allí, todavía rígido, frío, pero entra el Espíritu del Señor en él. Bendito sea Dios. Y acontece algo maravilloso, extraordinario. Amén, es levantado entre los muertos por el Espíritu. Y es cuando la piedra es removida por un ángel que tenía esa función, esa labor. Movió la piedra, hermano querido, y dice la Biblia que hubo un gran terremoto en aquel lugar que sacudió los cimientos de la tierra. Los soldados de la Guardia Imperial Romana estaban allí, y cuando empezaron a ver el movimiento se asustaron, se llenaron de temor, comenzaron a muchos de ellos a convulsionar. ¿Qué sucede aquí? Y vieron una piedra removida, salieron huyendo de aquel lugar, y vieron quizás uno de ellos a los ángeles que vinieron. Bendito sea Dios. Mateo y Marcos, dice la Biblia que las mujeres vieron allí a un ángel que estaba justo en el lugar donde Jesús tenía puesta su cabeza. Pero dice la Biblia que Lucas y que Juan vieron a dos ángeles, dos varones del cielo que descendieron como relámpagos en aquel lugar. Oh, qué tremendo. Aquellas mujeres venían con las especies aromáticas, hermano querido, y cuando llegaron allí donde estaba Jesús supuestamente puesto sus restos humanos, ellos miraron aquel lugar y vieron la piedra que había sido removida. Los soldados ya no estaban, oiga bien, estaban, amén, allí apesadumbradas, anonadadas por ver aquello. Pero cuando una de ellas se acercó, se atrevió a acercarse al lugar donde estaba la tumba, oiga, vio un personaje extraordinario, glorioso, amén, dando el anunciamiento, porque esos ángeles estaban siempre presidiendo los momentos de la actividad de Jesús en la tierra. Así como en su nacimiento en Belén, bendito sea Dios, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellos ángeles estuvieron siempre con el Señor en su ministerio, y los ángeles le servían. En el Getsemaní, en su angustia y agonía, estaban allí los ángeles y le servían. Y en la resurrección los ángeles también anunciaron. No podía ser de menos los ángeles, amén, que siempre le han adorado. Tenían que estar también allí. Hermanos, para ellos quizás pueda ser inentendible lo que sucedió. Para nosotros sí puede ser algo que podemos apreciar. Termino con esto. La resurrección de Cristo no solamente es un evento histórico, amén, que está escrito, plasmado en las páginas gloriosas de un libro sagrado llamado la Biblia, sino que ese acontecimiento recobró existencia en nosotros hoy. Por eso estamos aquí. Por eso usted ve tantas personas que han sido regeneradas, transformadas por el poder del Señor. Porque sin resurrección no hubiese transformación. Hermano, hubiésemos sido, amén, dignos de vergüenza. Personas que hubiéramos sido causa de vergüenza, pero esa vergüenza hubiese también terminado allí en la muerte, en una tumba. Pero Dios aún así, amén, nos ve en esta condición. Pero aunque muchos de nosotros, aún en este cuerpo limitado, este cuerpo de muerte, porque dijo Pablo el apóstol: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Aunque muchos de nosotros terminamos así en una tumba, producto de una enfermedad terminal que acaba con esta parte física humana, no obstante el de adentro, como dijo Pedro, se va rejuveneciendo día a día. Bendito sea el nombre del Señor. Somos enterrados en vergüenza, pero resucitados en un cuerpo de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Una
una semilla antes de nacer, de fructificar, primeramente cae y muere, y de ahí vuelve a resucitar, vuelve a renacer, a retoñar. Así somos nosotros, hermano querido. Muchos hermanos están hoy día en los sepulcros, pero a la voz de la última trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros que estamos en vida precederemos a los que durmieron en Él, y seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos a su nombre. Gloria. Aleluya. Cierra tus ojos.